Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes, también calurosas tardes por acá en nuestra localidad Ciudad Victoria. Aún estamos en invierno, pero hoy tenemos un día muy rico, muy agradable. No es tan caluroso como en los tiempos de la canícula, donde las temperaturas sube arriba de los 45 grados. Pero es muy rico esta temperatura, como quiera, de estar en invierno y tener estas temperaturas. Bueno, pues da cierta comodidad, aunque bueno, lo esperado es que haga frío ahí así. Pero en fin, aquí estamos, mis amados hermanos, estamos en esta transmisión en la que pues traemos nuevamente, mis amados hermanos, palabra del Eterno, instrucción del Eterno, convicción del Eterno para cada uno de nosotros. El pan espiritual que ustedes pidieron el día de hoy cuando oraron el Padre Nuestro. Recuerden que cuando pedimos el pan nuestro de cada día, no solamente estamos pidiendo por el pan que alimenta nuestra carne, también el pan que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, ¿sí? Y es así como el Eterno nos hace llegar aquella palabra que necesitamos no solo oír, sino escuchar. Porque la escucha es más profunda. La escucha implica atención, pero implica también reflexión. Y entonces se abre la puerta a un paso en la transición de un estado en el cual las bendiciones aún no se concretan en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de un creyente, ¿sí? Y por esa palabra se da un paso para la consecución de ellas. Y bueno, mis amados hermanos, aquí estamos para traer esa instrucción del Eterno, ¿sí? Y bueno, pues antes de empezar, antes de que esta palabra empiece a fluir a través de el siervo del Eterno, por cierto, les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, una congregación judío mesiánico, y yo le agrego Nazarena, porque seguimos al Nazareno. No seguimos a Jesús, seguimos al Nazareno, ¿sí? Seguimos a Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que está ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y desde aquí va un saludo para todos aquellos hermanos de la localidad que presencialmente nos vemos en las distintas ofertas de formación, dentro del proceso de formación que nos ofrece Java Ministerios, ¿sí? También a los hermanos que aún en la distancia son congregantes de Java Ministerios, congregantes de aquí mismo del estado, de Tampico, Matamoros, Sotona Marina, etcétera, ¿sí? Pero también de otras latitudes de nuestro país. Por cierto, nuevamente, hermanitos, un saludo allá a Zumpango. Por ahí estaremos, si el Eterno dispone otra cosa en su voluntad, pues posiblemente la próxima semana, para pues seguir animando en ustedes ese proceso de transición, ¿sí? Y bueno, pues así como en Java Ministerios, aquí en nuestra localidad fuimos buscando afectar, por supuesto, positivamente todas las áreas de nuestra vida. Así también tenemos esa tarea con Zumpango, ir favoreciendo a nuestros hermanos la claridad en su entendimiento
la asunción de formas ciertas doctrinalmente, precisas doctrinalmente, en emuná, para que esa transición vaya, ¿sí?, hacia el escenario de bendiciones que el Eterno tiene ahí como en forma de promesas para cada uno de nosotros. Entonces un saludo a nuestros hermanos de allá de Zumpango, a la hermanita Rosy, que por cierto hoy está cumpliendo años. Le reitero mis saludos, mis felicitaciones, hermanita, y adelante, adelante, adelante. Creo que los depósitos en el Banco Celestial a su nombre son bastantes, mi hermanita, ¿sí? Y eso es lo que interesa. Si en el ministerio nos interesa no el recurso financiero, no nos interesa la mercadotecnia, mercadería, etcétera, etcétera, la comercialización de la palabra. Nos interesa tener depósitos celestiales de cada uno de nosotros, allá en el Banco Celestial, donde no hay nada que corrompan esos depósitos, ¿sí? Y que son además méritos para vida eterna. Eso es lo que nos interesa en Java Ministerios. Bueno, también, mis hermanos, les vuelvo a reiterar, a comentar que estamos en vías de llegar a la fiesta de Pesaj, ¿sí? En el próximo mes de abril estaremos celebrando en Java Ministerios, ¿sí?, como lo ordena nuestro Padre Eterno, como lo instruye nuestro Padre Eterno, como nuestro corazón en amor hacia Él, no solo en obediencia, ¿sí?, queremos hacer, ¿sí? Queremos hacer en Java Ministerios. Nuevamente se ha dispuesto que sea una celebración conjunta entre toda la congregación, bueno, la gran parte de la congregación, y algunos de los hermanos lo harán en su casa. En fin, es una manera en que en Java Ministerios ha venido dándose en los últimos años, ¿sí? Bendito el Eterno que lo ha permitido, bendito el Eterno que ha puesto condiciones para ellos, ¿sí? Y bueno, también saludo a todos los hermanos que están en otras latitudes, no solo del país, en la Ciudad de México, también a quienes se encuentran a lo largo de nuestro continente, Sudamérica, ¿sí?, Centroamérica, en Europa, algunos de los que también se han atrevido a seguirnos, ¿sí? Un saludo para todos ustedes. Desde Ciudad Victoria, una localidad pequeña, enclavada en la Sierra Tamaulipeca, ¿sí? Desde aquí estamos transmitiendo palabra que el Eterno dispone para nosotros. Y bueno, les invitamos también, mis hermanos, a quienes tú, si te conectas por primera vez y nos escuchas posteriormente cuando esté publicado este vídeo en el canal de YouTube o lo veas en Facebook, te invitamos a que te atrevas a formar parte de Java Ministerios, ¿sí? La condición es que tengas solamente un maestro. Y ese maestro es nuestro líder pastoral, Jesús Fernando Isaac García, ¿sí? Porque pues no puedes servir, utilizando la expresión que da nuestro Mashiach, a dos amos, a dos maestros, vaya, ¿sí? Necesitas definirte. Si vas a formar parte de Java Ministerios, pues ahora sí, como diría, no chapulines, vaya, ¿sí? Ubícate en Java Ministerios, prueba, y si es de tu agrado, sí, porque bueno, aquí afortunadamente o desafortunadamente, depende de dónde se vea, aquí no se endulza el oído. Aquí se habla la verdad, aunque a veces esa verdad inquieta, cosquillea, pica las costillas, duele, pero es necesario. Es necesario porque Java Ministerios no está viendo para el aquí y el ahora, para esta dimensión terrenal, no. La mira está hacia vida eterna, hacia la promesa de vida eterna que en el mundo venidero hace Mashiach, para que nos hemos atrevido a enfrentar el reto de seguirle, ¿sí? Y bueno, también les invito, mis amados hermanos, a que compartan no solamente lo que en este programa se transmite, las enseñanzas que le envía el Eterno, sino también en cada uno de los escenarios de transmisión de la palabra de Java Ministerios, ¿sí? Les invito también a que se atrevan a formarse en Java Ministerios de manera personal. Ya lo he comentado, hoy lo hago nuevamente.
Java Ministerios tiene una oferta de formación. No es solo palabra, no es solo palabra que se suelta y ya. No, es un proceso de formación, es un camino. Si tú te atreves a enfrentarte a la transición, bueno, en Java Ministerios vas a encontrar los recursos para ello. Eso es lo que te ofrece Java Ministerios. Por eso, vaya, si tú pudieras acceder al primer mensaje de Java Ministerios, tú te darás cuenta que lo primero que ves es el escenario en el cual tú vives tu ser como creyente, la batalla del creyente. Ahí te vas a dar cuenta que son dos escenarios de contienda, un escenario interno con nuestra propia carne, con nuestras concupiscencia, con nuestros rasgos de carácter, con nuestras inclinaciones también, que no pocas veces, las más, nos alejan del Eterno, nos ponen en exilio, ¿sí? Y el otro escenario es aquel en el cual el Satán se mueve, ¿sí? El príncipe de este mundo, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire, pues ahí está, es externo a nosotros, ¿sí? Y a menos que le demos el derecho legal, pues entonces él puede incidir. De no ser así, pues no puede hacerlo, vaya, sí. Ejemplos bíblicos ya los hemos comentado. Job es uno de ellos. Job es donde se muestra de manera más clara cómo el Satán no puede incidir en tu vida, en la vida de cualquier creyente, a menos que tenga puertas abiertas. De hecho, lo comentaba en el programa pasado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, atrévanse a formar parte de Java Ministerios. Atrévanse también a compartir los mensajes, las enseñanzas que se dan aquí en Java Ministerios. Y yo creo que, estoy seguro de ello, indudablemente van a recibir las bendiciones que el Eterno tiene para cada uno de ustedes en forma de promesa. Son bendiciones potenciales, ahí están, pero requieren ciertos compromisos, cierta responsabilidad de parte de nosotros para que se concreten en nuestras vidas. Y bueno, aquí en Java Ministerios te los estamos mostrando. Y uno de ellos es la fe, ¿sí? La fe para salvación, la fe para vida eterna, la fe para la gracia, ¿sí? En fin, la gracia de nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, vamos a empezar nuestra enseñanza de este día. Baruch atah Yehovah Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu leitatet b'tzitzit. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Pues bueno, estamos viendo aquí el tema de la fe. El tema de entender a profundidad lo que es la fe. Entenderlo desde la figura griega de Jesús, pero definitivamente entenderlo cabalmente desde la figura, que yo lo llamo así, que está encapsulada en la figura griega de Jesús. Encapsulada y doctrinalmente limitada, ¿sí? Les decía, bueno, dándoles un voto por causa de la traducción, vaya, de lo limitado del lenguaje griego, del español mismo, para poder traducir un lenguaje de tan profunda y amplia significación como lo es el idioma hebreo, ¿sí? Entonces ahí hay limitaciones doctrinales, aunque hay veces que se malicia mucho más que eso. De hecho, pues hasta no es descartable que así sea, vaya, así. Mas no queremos llegar más allá, ¿sí? Entonces, la idea es que tú entiendas, mi hermano, mi hermana, porque es fundamental.
para tu ser como creyente, que te mueves como hijo del Eterno en emuná, ¿sí? En emuná, y ya te decía que la emuná es fundamental porque también es una condición para vida eterna, ¿sí? Y bueno, lo vas a ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Te reitero, esto que tú estás recibiendo no agota el estudio. Hay más que mostrar para que haya una comprensión más profunda de lo que te estoy hablando, del tema de la emuná, en relación con pistis, que es la palabra griega para fe, ¿sí? Y también te adelanto algo de suma importancia que hoy el Eterno me puso delante mío. Tu fe, mi hermano, por muy grande que sea, nunca, nunca, nunca estará por encima de la voluntad de nuestro Padre Eterno. Y esto es fundamental que lo entiendas, ¿sí? Y eso entonces te plantea el reto de conocer la voluntad del Eterno. ¿Y dónde está expresada la voluntad del Eterno? Sí, en la Escritura es la respuesta general, pero de manera precisa está en los primeros 5 libros de la Tanaj o de la Biblia. La Tanaj, digámosle de esa manera, es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, si lo quieres ver de esa manera, y la Biblia, que es la que tú usas, la que tú conoces, es el Pentateuco, visto desde la concepción de la Biblia, vaya así, esos primeros 5 libros. En fin, en la Tanaj es la Torah. De hecho, la palabra Tanaj, como acróstico, tiene dentro de sí las letras de Torah, ¿sí? Entonces, necesitas conocer la voluntad del Eterno. Ahí está, de manera sintética, está expresada en sus 10 mandamientos, ¿sí? Ahí está, pero es más, necesitas entenderla más, ¿sí? Y este tema en particular creo que te va a ayudar un poquito a ampliar, o un mucho a ampliar, depende de ti, ampliar tu visión de la voluntad del Eterno, ¿sí? Y también otra cuestión que me ha hecho énfasis, no me ha dejado que se vaya de mi pensamiento, es invitarte, mi hermano, invitarte a que te atrevas a entrar a esa cueva. ¿Te acuerdas de la metáfora que te decía, por la cual el Eterno me llevó a entender que su palabra a veces es limitada, no pocas veces es limitada, por quien se ostenta como sabedor de ella, y te saca de esa cueva, que es una mina realmente, vaya, te saca solamente piedrecitas muy valiosas, sí, por supuesto, tienen su valor, pero cuando tú te atreves a entrar a esa mina, a esa cueva, hallarás piedras de mayor tamaño, piedras, por tanto, de mucho, mucho valor, sobre todo para tu vida, ¿sí? Entonces es la invitación que hace el Eterno para ti, mi hermano, mi hermana, que te atrevas a entrar a esa cueva, que te atrevas a zambullirte en la rica agua de vida fresca que da vitalidad, vaya, que es la palabra del Eterno, y en especial la Torah. ¿Por qué la Torah? Porque en la Torah está la instrucción. El Eterno fue muy claro, ¿sí? Si tú haces estas palabras, si tú las obedeces, si tú las guardas en tu corazón, si las memorizas, ¿sí? Si las pones por obra, entonces, ¿sí?, serás bendecido. Entonces es importante entender todo esto, porque lo que quiere el Eterno es que vivas bien y que te vaya bien. Y para eso es la instrucción de Él. Da una serie de principios de comportamiento, de actitud, de pensamiento, etcétera, para que tú vivas bien y para que te vaya bien. Y eso están en la Torah, ¿sí? Y nuestro Mashiach
¿sí? En el relato que hacen en los libros, que son llamados evangelios, vaya, ¿sí? También habla de Torah. Vino digamos, a darle la justa dimensión a la Torah del Eterno en algunos de sus aspectos, vaya, ¿sí? Y ahí están los mandamientos de los cuales habla, cómo nos lleva a otro nivel de comportamiento, a otra exigencia de comportamiento, de asunción de ellos, ¿sí? Entonces, es algo que también me puso de manera muy clara. Y también otra cuestión, mi hermano, y es la otra metáfora que tampoco ha dejado que me desprenda de ella, la metáfora de la embarcación. Cada uno de nosotros navega en este mundo, transita en este mundo, en la oscuridad inherente al mismo, en la turbulencia que implica la vivencia también en él, en una embarcación que es la emuná. La embarcación es la emuná, la fe completa, ¿sí? La fe plena. Eso es lo que nos permite ir en este mundo, ¿sí? Navegar en todas las vicisitudes, las incidencias de este mundo. Y que bueno, las velas que tiene son movidas por el vientecillo que produce tu aliento cuando te diriges a él. Un vientecillo que es fuerte, tanto como para mover tu embarcación, tu emuná. Sí, acuérdate que la emuná, la fe reverbera en la oración, en la tefilá, ¿sí? Ahí reverbera, ahí se ejerce el poder, vaya, ahí reverbera y ahí se ejerce el poder, ¿sí? Ahí burbujea esa fe, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de ese vientecillo que produce tu oración. Y bueno, lo que lleva a buen puerto, por buena dirección, a esa embarcación, es teshuvá, ¿sí? Teshuvá, arrepentimiento, dicho en la figura de Jesús, el griego, sería arrepentimiento, pero es mucho más que eso. Teshuvá es mucho, mucho más que eso. Implica arrepentimiento, implica perdón, implica restitución, restauración, etcétera, ¿sí? Entonces, mi hermano, esto es importante que lo entiendas porque de lo que estamos hablando precisamente es de la embarcación, ¿sí? Y bueno, la misma palabra nos advierte que tengamos que cuidado también en tener muy claro qué es la emuná, qué es la fe, ¿sí? Porque, mira, el no entenderla o el dejarla, mira, dejarla como ocurre doctrinalmente en las congregaciones actualmente desde algún tiempo para acá, bastante tiempo para acá, al quedarse solamente con el concepto de fe griego, ¿sí? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, se llevó a prácticas en las que se dejó entrar la declaración positiva, la confesión positiva. Y entonces fue cuando aparecieron términos como profetizar, declarar, arrebatar, ¿sí? Que siguen vigentes en no pocas congregaciones, pero eso no lo enseñó nuestro maestro. Eso no lo enseñó el Rab Shablo. Eso no lo enseñó Pedro tampoco, ni Judas, ninguno de los discípulos de Mashiach lo enseñó. Tampoco está establecido en Apocalipsis, un libro que habla de próximos eventos revelados ya, ocurridos ya en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, pero que están por concretarse en esta dimensión terrenal, ¿sí? Entonces es necesario entender esto, porque además, mira, también nos advierte la palabra, el Rab Shalom se encarga de ello, en 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12, dice, cuando venga este hombre que evita la Torah, ¿sí? El inicuo, vaya, ¿sí? El anumos, o sea, el que está fuera de la ley, el que anda sin ley, el que no está sujeto a la ley, ¿sí? El impío, el malo, etcétera. Dice, el Satán le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios. Ojo con esto, ojo con esto. Y no digo que ya ocurra, sin embargo, es una buena manera de estar alertas. Te decía, ¿qué pasó con el COVID?
Antes del COVID había eventos masivos de sanidad, etcétera, etcétera, y detentaban un poder que incluso tácitamente, sin decirlo abiertamente, se adjudicaban como propio, de tal manera que la gente seguía al ungido, déjame utilizar ese término, ungido. Hay un término también que requiere ubicarse conceptualmente y doctrinalmente de la manera correcta, vaya. Lo seguían a donde fuera porque traía la sanidad, vaya, ¿sí? Olvidándose que el Mashiach dijo que nos daba poder para ese propósito, vaya, ¿sí? En fin, y eso es la unción, dicho de manera muy rápida. O sea, se nos unge también para sanidad, ¿sí? Entonces son cuestiones que necesitamos ir entendiendo, mis hermanos. Entonces aquí es importante un ente, ¿sí?, llamado coronavirus vino a poner en claro la realidad. ¿Sí? El COVID, yo hasta este momento no he visto, y eso ya limita entonces, ¿sí?, alguien que esté sanando el COVID, de esos que se decían tener la unción de sanidad, el poder de sanidad, ¿sí? Un ente, por ponerle ese nombre, tan pequeñito, y mira todo lo que hizo. Por eso es importante, mi hermano, entender esto, ¿sí? Continúo, el versículo 10 dice, Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado. Por eso estás aquí tú, mi hermano, mi hermana. Por eso fuiste convocado y por eso respondiste, por el amor a la verdad. Por esto, dice el versículo 11, Yahweh los hace errar el blanco, para que crean la mentira. O sea, les permite caer en transgresión, en pecado, para que crean la mentira. El resultado será, dice el versículo 12, que todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. ¿Sí? Y el mismo Rav Shaul, 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz. Entonces, mi hermano, si en la emuná, nuestra emuná no está por sobre la voluntad de nuestro Padre Eterno, y la fe plena, la fe completa, demanda que conozcamos la voluntad del Eterno, porque es la manera en que vamos a ejercer nuestra fe, es la manera en que vamos a hacer nuestra oración, es una de las condiciones de la oración, de que sea de acuerdo a la voluntad del Eterno. Entonces necesitas conocerla, porque simplemente no te ocurra esto que está señalándose aquí. Eso es una parte esencial de la emuná, para que tú pidas de la manera correcta, para que hagas de la manera correcta. Entonces aquí tenemos que entender que todo lo que el Eterno te brinda, mi hermano, mi hermana, ¿sí?, es para que primero te lo da sin añadir tristezas. Todo lo que da el Eterno te lo da sin añadir tristezas, ¿sí? Y tiene un propósito, para que cumpla la encomienda personal por la cual estás aquí en este mundo, y para cumplir con la tarea que encargó nuestro Mashiach, de ir a las naciones, y por supuesto para tu disfrute personal. Esto implica que harás obras de fe, ¿sí? Esto quiere decir que tú obrarás en fe, ejercerás todos esos recursos que el Eterno te da en fe. En cambio, si ese recurso es obtenido bajo tu propio esfuerzo, traerá consigo añadidos indeseables. E incluso, hablándote en emuná, hablándote en fe plena, el Eterno también da por donde tú quieres ir. Ese es un principio espiritual, ya te lo decía, ¿sí? Da por donde quieres ir. Tengo en mente el caso de un creyente de muchos años, vaya, sí, que tuvo un éxito, un éxito, y cuando recién estaba por recibirlo, el Eterno puso en mí que le dijera, ese éxito, ¿te acerca o te aleja de mí? ¿Sí?
Y un cliente de muchos años, por supuesto, que pues dijo, no, pues es para acercarme. Sin embargo, hoy, a una distancia ya de algunos años, el Eterno le ha dado, pero sin embargo, su vida no ha cambiado. Su situación de vida no ha cambiado. Sigue emproblemado financieramente, etcétera, ¿sí? Aquí es donde podemos ver cómo el Eterno da por donde quieres ir. Y te da hasta que tú digas, no quiero más. Mira, y esto pareciera que te estoy hablando algo que está fuera de la fe, pero es parte de la fe. Es parte de la emuná plena. Es parte de entender que lo que ocurre en tu vida es voluntad de nuestro Padre Eterno. ¿Sí? Y para que tú reacciones, entonces, es que pones ciertos recursos disciplinarios a los que yo he conocido y asumo como su justa misericordia, y que son la oportunidad para que uno recapacite. Yo los he vivido, sí, por eso te lo digo. Ahora sí que, como decimos por acá en México y en nuestra localidad, si digo que la borra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Así de simple, ¿sí? Entonces, esto necesitamos entenderlo en emuná. Te estoy hablando emuná, ¿sí? Te estoy hablando fe plena. Entonces, lo que hay que hacer es ajustarse a la voluntad del Eterno, al plan que Él tiene para tu vida, para nuestra vida, ¿sí? Con el caso que te comento, fue el plan personal, indudablemente, el que estaba en juego. Y te reitero lo que te decía, en ellos se confabularon los rasgos de carácter, las inclinaciones naturales que son contrarias al emuná. Y luego se confabula con el propio Satán, que lo que hace es utilizar su más preciado recurso para ello, la tentación. Recuerda que él es el tentador, ¿sí? Entonces, cuando vivimos en fe plena, indudablemente que sabemos que el concepto de fe que nos da Shablo, ¿sí? Aplica en lo que te estoy diciendo también, ¿sí? Y es así que tengo la certeza de que de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo tengo aún, sé que vendrá. ¿Por qué? Porque es voluntad del Eterno. Es voluntad de Él que lo tenga, porque servirá, ojo, para conocerle y para servirle. Esto es algo de suma importancia, mi hermano, porque esto no se enseña en general hasta este momento, y también mi limitado conocimiento y experiencia, vaya así, pues me dice que no he escuchado simplemente algún mensaje fuera de Abba que hable de esto que te estoy señalando, ¿sí? De que es para conocer y servirle. No, te hablan para, pues mira, lo que es la doctrina de la prosperidad, te hablan para el disfrute personal. Grecia metido en las congregaciones, ¿sí? Y al final entraremos un poquito, si el Eterno así lo dispone, en entender qué papel juega Mizraim, Egipto, y Grecia en nosotros, ¿sí? Entonces, aquí también el que tú vivas en fe ocurrirá en ti como en Abraham. Acuérdate lo que hemos venido diciendo. Abraham nos muestra esa faceta del vivir en, con y por fe. Él no lo hizo a su manera. Dejó, permitió y actuó conforme al plan del Eterno que tenía para él. Acuérdate que venimos viendo, déjame le pongo ese término, porque él aparece varias veces en la escritura referenciado como el paladín de la fe. Abraham es el padre de las naciones y es también el padre de la fe. Pero nosotros tenemos a Yeshua HaMashiach, que es el que va delante de nosotros como líder. Es el autor de la fe y el consumador de la fe. Y te decía que consumador quiere decir el que hace madurar, el que perfecciona,
el que lleva a término y a buen término, ¿sí? Él es. Eso es lo que quiere decir autor y consumador de la fe, ¿sí? Pero Él nos habla también de algo muy, muy esencial, mi hermano, mi hermana. En Juan 3:11 dice lo siguiente: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y dice, ¿y no recibís nuestro testimonio? Bueno, así reza el pasaje completo. Y en Romanos 2, en Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, ¿sí? ¿Qué hay aquí detrás de esto? Nuestra fe también reclama no solo el componente espiritual, sino la parte racional, la parte del conocer. Por eso son estas enseñanzas. Por eso se te ponen delante de ti, para que tú, como te lo he dicho en reiteradas ocasiones, vayas y abreves en la Escritura y profundices en lo que te estoy diciendo, o incluso lo desdigas, ¿sí? El Rav Shaul también fue muy claro en ese sentido. En Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuevamente el componente racional, ¿sí? Mashiach habló de ello, ¿sí? Lo que sabemos, hablamos. Adoramos lo que sabemos, ¿sí? Entonces necesitas conocer, ¿sí? Conocer a ese personaje que se llama Yeshua HaMashiach. Conocer al Dios de Israel, para que puedas tú alabarle, bendecirle, santificarle. Que en tu corazón esté el entendimiento y la convicción de ello. Es fundamental que así sea, para que así también no seas presa de aquellos que se disfrazan con piel de oveja, ¿sí? Y mira, el Rav Shaul también en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate el papel que tiene la fe. ¿Por qué crees que nuestro Padre Eterno se complacía en Yeshua? Aquí tienen la respuesta. Se agradaba en grado sumo por la confianza, la emuná, la seguridad, la firmeza de nuestro Mashiach en aquel que lo envió, porque así lo dijo él, el que me envió, ¿sí? Entonces, primeramente, para agradar al Eterno, es necesario tener fe. Y si tú te acercas a Él, al Eterno, en la intimidad de la oración, lo tienes que hacer con la firme creencia de que Él es, de que Él existe, de que Él es o le hay, como dice el Rav Shaul, y además de que Él remunera, que Él premia, que Él galardona, el que paga a quien le busca, y el galardón es vida eterna, sí, pero también promesas cumplidas en tu vida en forma de bendiciones. Recursos financieros, recursos materiales, familia, casa, sustento, coche, trabajo, etcétera, 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 ¿sí? ¿Sí? Entonces es importante entender esto, ¿sí? Ahora, fíjate cómo también la fe, y ya lo hemos venido comentando, y nuevamente vamos con Abraham, el ejemplo vivo de la emuná, de la fe plena. Santiago, en el capítulo 2, versículo 23 lo dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia y fue llamado amigo, ¿sí? Y mira, esta parte de la que habla Santiago está referida en Génesis 15:6, ahí está referida,
para que lo tengas en cuenta. Chécalo. En Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Y mira, aquí la palabra creyó en el griego, en Santiago 2:23, habla de pistis, vaya, ¿sí? De fe a la griega. Pero acá, en Génesis 15:6, habla de Amán, que tiene referencia con emuná. Y dice ahí, es estar rendido a, estar firme, ser fiel, confiar, creer o permanecer o estar quieto porque tienes confianza. ¿Sí? Eso es lo que está detrás de la palabra creyó, que se utiliza en Génesis 15:6. Es por eso que se le tomó por tzedaká, por justicia, ¿sí? Por rectitud a Abraham. Y ojo, porque estamos entrando a los terrenos de la fe de Yeshua. Ya te decía, mi hermano, mi hermana, que estamos dirimiendo aquí y ubicando la fe en Mashiach, o la fe en Jesús, y la fe de Jesús. En realidad es la fe en Yeshua HaMashiach y la fe de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, es importante porque estamos entrando a entender lo que es la fe de Mashiach. Y la fe en Mashiach es, en este punto, semejante a la fe de Abraham. ¿Sí? En Abraham encontramos este componente de la fe de Mashiach, esa fe que será condición para vida eterna. ¿Sí? Entonces, mira lo que hace el tener fe, lo que hace el tener emuná, lo que hace es ser Amán, por tomar la palabra hebrea, lo que hace el creer. Se te tomará como algo recto, como algo justo ante los ojos del Eterno. ¿Y sabes lo que provoca eso? Te acerca a Él, a nuestro Padre Eterno. Entonces la fe te justifica y reduce la distancia que hay entre tú, entre yo y cualquiera otro, y el Eterno. Distancia que ha sido provocada, que ha sido favorecida por la transgresión, por el hierro en el ejercicio de la voluntad divina. Hierro con Y, no con H. Hierro en el ejercicio de la voluntad divina. En este punto del relato de Torah, Abraham estuvo a punto de crucificar a su hijo Isaac, el depositario de la promesa del Eterno. Sí, y por si no sabías, mi hermano, porque no se enseña de la manera en que te lo voy a decir, pero sí está escrito en la Torah, sobre todo en las explicaciones profundas de Rashi y en los Midrashim. Abraham no iba triste, ni acongojado por lo que iba a hacer. Fíjate, por eso es que se le tomó como tzedaká, como rectitud, como justicia. No iba triste, no iba acongojado por lo que iba a hacer. Iba plenamente confiado en hacer lo que el Eterno le había pedido que hiciera. Por eso es que se le tomó por rectitud, por justicia. Y déjame te digo también, Isaac iba de la misma manera. ¿Sí? Entonces, ¿ves por qué te estoy diciendo que estamos hablando de la fe de Yeshua? ¿Cómo fue Yeshua a la cruz? ¿Iba triste? ¿Iba acongojado? ¿Iba enojado? ¿Iba reticente? No. La única vez que dijo, Padre, si es posible pasar esta copa, mas sea
tu voluntad. Eso fue lo único que pudiera decir que iba pues cargado de una emoción contraria. Sin embargo, no. ¿Te das cuenta? Así como Isaac, así fue nuestro Mashiach. Entonces, esa es la fe de Mashiach, el Cordero Santo, el Cordero Eterno, el Cordero limpio y sin mancha. Entonces, el creerle al Eterno en este nivel es decirle: tú eres mi Elohim y en ti confío plenamente. ¿Sí? Ahora, cuando tú crees y en consecuencia confías, crees, en tu mente, vaya, es el componente mental, y en consecuencia confías, es decir, haces obras, deberá ocurrir lo siguiente que nos dice Santiago en el capítulo 2, en el versículo 17. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ves por qué te digo que cuando crees, en consecuencia confías? Porque derivará en obras. ¿Sí? Derivará en obras. O sea, nuevamente, los dos componentes fundamentales que debe tener nuestra fe, que están expresados a la manera griega: el componente mental, el creer, y el otro, el ánimo que lleva a accionar, a obrar. No basta con creer. Es necesaria la actuación, la acción, la traducción de ese creer en el terreno de los hechos. Debe ser evidente nuestra fe. Tiene que haber frutos de ella. Y así es como esos frutos hablarán de quienes somos. Y quienes nos vean, nos conocerán por ellos. ¿Te das cuenta? Ahí se cumple lo que dice Mashiach. Por sus frutos los conocerás. Sí, y las obras de fe son frutos de la fe. Y además, al actuar en consecuencia con mi creer, el agradar al Eterno, seré entonces galardonado. Es decir, seré bendecido. Y además, me será tomado en cuenta como rectitud, como justicia. ¿Sí? O sea, palomitas, depósitos celestiales, mis hermanos. Ahora vayamos a otra parte también, a otro aspecto de la fe, en Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle si no tiene obras? Ojo, mi hermano, mi hermana, aquí aparece un nuevo valor de la fe: la salvación, relacionadas en el aspecto específico de las obras hechas en, con y por fe. Puedes creer, pero consecuentemente debes obrar. Si no es así, ambos componentes conjugados, no lo uno o lo otro, sino juntos, ambos, el galardón no será. Y el que está en juego, en este caso, es el de la salvación. Entonces, esta perspectiva se opone por completo a las formas del mundo. Estás en el mundo, pero tu fe, la plenitud de ella, la emuná, te mantiene ajena completamente a ese mundo ahí, así. Te mantiene completamente ajeno al mundo. Entonces, un hombre que es salvo hace obras de fe y en fe. Es una condición de vida ante el Eterno. Porque también existe la falsa humildad, mi hermano. También existe la falsa humildad. Y cuando conoces la voluntad de nuestro Padre Eterno, puedes discernirla. Cuando tú asumes esto que te estoy diciendo, y no es lo que yo diga, es lo que está escrito en la palabra. Como puedes ver, tú puedes ir a constatarlo, ahí está en la palabra. ¿Sí? Lo que logras es discernimiento y puedes encontrar la sutileza de la falsa humildad.
porque esa humildad es sumamente sutil. Y te vuelvo a referir el caso de estos eventos de sanidad, etcétera, en donde era muy evidente la falsa humildad. Te lo digo porque a mí me lo mostró el Señor, ¿sí? Entonces lo puedes discernir con relativa facilidad, ¿sí? Y es que es también, mira, no me puedo esperar a decirte lo siguiente, a traerte Apocalipsis 14, 12 y 13 para que veas la importancia de esta fe, la importancia de la salvación por y en, con y a través de la fe. Ese pasaje dice, aquí está la paciencia. La palabra griega hipomoné, que es la que está escrita allí, habla de resistencia o aguante alegre o esperanzado. Fíjate, resistencia alegre, aguante esperanzado, resistencia esperanzada. Y habla de constancia. Eso es lo que quiere decir la palabra paciencia que está en el versículo 12 de Apocalipsis 14. ¿Sí? La paciencia de los santos. Y luego dice, los que guardan los mandamientos de Dios, de Yahweh, de nuestro Elohim. Entonces, la doctrina de la gracia, porque dice que ya no estamos bajo una instrucción del Eterno, si los mandamientos son parte de la instrucción del Eterno, y ahora se constituyen en condiciones fundamentales para la vida eterna. Y cierra ese versículo 12. Y la fe de Yeshua. Te lo leo corredito. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, y la fe de Yeshua. La fe de Yeshua. No es la fe en Yeshua. No basta la fe en Yeshua. Aquí está señalado muy claramente. Es necesaria la fe de Yeshua. ¿Te das cuenta, mi hermano? Y el versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Obras, nuevamente, mi hermano, obras. Dice bienaventurados, ya te decía en otra ocasión, bienaventurados quiere decir sumamente bendecidos de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque descansarán de sus afanes, ¿sí? Del trabajo producido con esfuerzo, con afán, con dolor. Eso es lo que quiere decir esa parte de trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Te das cuenta? Estamos hablando, y entiende la dimensión de esto. Apocalipsis, libro que habla de revelaciones que están por cumplirse, cumplidas en el mundo espiritual y por cumplirse en el mundo material. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ¿te das cuenta? Es importante que entiendas todo esto. ¿Sí? Y nuevamente te vuelvo a traer a Abraham, antes de que se acabe el tiempo. Ya estamos a 7 minutos de terminar. O sea, te vuelvo a reiterar, en Abraham encontramos ejemplos, en un ejemplo muy claro de emuná, pero no es el único. ¿Sí? Un poquito más adelante te voy a hablar de ello. Ahí también, en Santiago 2, del 20 al 23, dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Te das cuenta de lo que dice Revelaciones? Porque habla de que descansarán de sus afanes, de sus esfuerzos, de sus dolores, de sus trabajos, ¿sí? Los que mueren en el Señor, y únicamente irán sus obras con ellos. Estas obras del cual habla este pasaje de Santiago 2, 20, 23, anótalo, mi hermano, para que puedas tú
constatar o profundizar aún más lo que te estoy diciendo. Permítete dejarte llevar por el Eterno. ¿Sí? Entonces, mi hermano, es todo esto lo que es necesario que tú sepas. Que te deleites, que te goces, que disfrutes esta vivencia de esto que te estoy diciendo. Ahí es cuando esa identidad del Hijo de Dios empieza a tomar forma y firmeza en ti. Cuando tú empiezas a asumir como cierto esto que te estoy diciendo. ¿Sí? Y bueno, hago un corte así muy rápido para saludar a todos mis hermanos que gentilmente han hecho sus comentarios, sus publicaciones. Hermanita Guadalupe Jiménez, Lupita, un gusto saludarte. Un saludo hasta allá, hasta Zumpango. Héctor, mi hermano Héctor, qué gusto. Mi hermanita Ninfa, tengo gusto que estén aquí acompañándome, que hayan respondido a la convocación del Eterno. Flor Espinosa, shalom, shalom. Mi esposa nuevamente me acompaña. Gracias, amor. Mi hermano Felipe, qué gusto que estés aquí, hermano. Qué gusto que estés. Joyce Arabel también, mucho gusto saludarte. Shalom, shalom. Rosy, mi hermanita Rosy, hasta Sotolamarina. Hermanita Irma Hinojosa, un gusto saludarle a todos ustedes. Adolfo, mi hermano Adolfo, un gusto también saludarte. Shalom, shalom a todos ustedes y a todos los hermanos que están conectados y que no han hecho publicación. Un gusto saludarles. María Isabel Villa, desde Texcoco, un gusto, mi hermanita. Shalom, shalom, saludo hasta allá. Esperemos vernos prontamente por allá. Y bien, mis hermanos, pues entonces, como pueden ver, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo, ¿sí? Por eso les digo que Ministerios busca la libertad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Ministerios le interesa que se cumpla en ti la máxima de nuestro Mashiach. La verdad los hará libres, ¿sí? La verdad los hace libres. Entonces es necesario que se entienda todo esto, que se asuma, porque es lo que te va a llevar. Tú puedes ver que no hay ninguna intención insana de fondo, más que el único ánimo, que en este caso su servidor, Yahweh Ministerios, que nos mueve, es tu libertad. Y esa libertad implicaría que las bendiciones, las promesas potenciales que están en la palabra del Eterno sean reales en tu vida. Esto para aquí y el ahora. Pero que con todo esto que tú estás oyendo y asumiendo como real, como verdadero, sea meritorio para que se cumpla la promesa mayor y mejor que durará todo el tiempo. Vida eterna, junto al Padre, junto al Hijo, siendo alimentados por el árbol de la vida. ¿Sí? Siendo alimentados por el árbol de la vida. Preciosa, preciosa promesa que dura para toda la eternidad. Un gusto haber estado con ustedes. El tiempo se nos ha acabado. Nos vemos el próximo miércoles. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Ministerios, Congregación Judío Mesiánico Nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Shalom.